Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy desde Irlanda nos acompaña Pat. Pat, ¿cómo estás? Hola Cristina, muchas gracias por haberme invitado. Estoy bien, gracias. Bueno, pues muy bien, para que la gente te conozca, cuéntanos un poco quién eres, dónde naciste. Como has dicho, me llamo Pat Reynolds, soy de Glasgow, Escocia, y vivo en Irlanda ya desde hace 20 años. Pero sí, el acento es de Escocia. Vale, vamos a empezar un poquito por el principio de este programa siempre. ¿Te criaste en una familia católica? Sí, vengo de una familia irlandesa y católica. Todos en mi familia fueron inmigrantes irlandeses que se trasladaron durante los momentos difíciles en Irlanda y se establecieron en Escocia. Entonces, nos criaron como buenos irlandeses. Fuimos a misa todos los domingos, fuimos al colegio católico, recibimos todos los sacramentos, pero la verdad es que realmente no entendía la fe mientras crecía. Me confesaba, recibí mi primera comunión, pero la única cosa que recuerdo de estos días es cuánto dinero me dieron o la fiesta de después. Entonces, estas celebraciones no tenían mucho sentido. Iba a misa, pero no entendía lo que estaba pasando. Me acuerdo de niño preguntando a mi mamá cuando el sacerdote levantaba la hostia y escuchaba sonar la campana. ¿Qué significa? ¿Por qué suena la campana? Y ella respondió, eso significa que tienes que callarte. Me acuerdo pensando, ¿de verdad? ¿Eso es todo lo que significa? Entonces, si bien hicimos todas las cosas exteriores, yo no tenía un conocimiento que acompañaba la fe. Siempre creía que había un Dios, pero no entendía qué tenía que ver conmigo o que me podía amar personalmente. Vamos a un poco a la época de la adolescencia, un tiempo difícil. ¿Te alejas mucho de Dios? Sí, pues es interesante, porque aunque vivimos la fe durante mi niñez, tuvimos varios problemas en casa. Supongo que el más grande que viene a cuento es que mi padre era alcohólico. Entonces crecí con muchos problemas, muchas tensiones entre mis padres, y los dos afirmaban ser buenos católicos, pero vimos muchas discusiones y me acuerdo de niño pensando, si Dios realmente nos quiere, ¿por qué hay tantas dificultades en casa? Y cuando llegué a ser adolescente, mis padres se separaron. Eso me presentó una imagen deformada del matrimonio, de Dios, del amor, y busqué un modo de ser aceptado. Y muchas cosas cambiaron para mí en muy poco tiempo. Nos mudamos de casa, cambié de colegio porque pasé del colegio al instituto, y mi familia se separó en un tiempo muy corto. Tenía una sensación de no pertenecer a nada. Entonces busqué un sitio a donde podría pertenecer. Encontré un grupo de amigos que me aceptaban, pero este grupo se convirtió en mi nuevo Dios de muchas maneras. Vivía para el fin de semana, vivía para la aprobación de mis amigos. Traté de vestirme de modo que fuese aceptado. Escuchaba la música que ellos escuchaban. Esto consumía toda mi vida y todo fue controlado por la presión social. A la vez, mi madre asistía a un grupo de oración todas las semanas. Y cuando era niño íbamos con ella y me encantaba y sentía la presencia del Espíritu Santo, pero a la vez Dios estaba como lejano, separado de mí. Le vi hacer cosas en las vidas de los otros, ve incluso suceder milagros, pero eso no fue suficiente para que yo entendiera que yo era amado. Nadie me lo había explicado de un modo que yo pudiese entender. Entonces, cuando llegaba el viernes, tenía la opción de asistir al grupo de oración o tener amigos. Y como adolescente decía, hasta luego Dios, ahí están mis amigos. Y no siento que fue tanto una elección de dejar a Dios, pero no tenía la oportunidad de tener los dos. Ojalá hubiera tenido amigos que tuviesen fe, porque quizás me hubieran ayudado a seguir en la fe, pero no los tenía. Y no parecía que había otros a mi alrededor que intentasen vivir la fe. Entonces, los fines de semana los dedicaba a las fiestas, a beber, a las chicas, y se trataba de acoger todas las cosas que el mundo ofrecía. Pero dentro de mí sabía que eso no me llenaba. Pero no sabía otra cosa. Entonces, eso siguió así durante los años de mi adolescencia, y cada vez presté menos atención a mis estudios. Y toda mi vida fue consumida por la presión social. Y llegué a estar absorto en intentar impresionar a la gente. Entonces, cada día sentía como si tuviese que ponerme otra máscara. Cuando iba al colegio, era el payaso de la clase.
Y cuando iba con los amigos era el animal de la fiesta. Y cuando iba con mi novia era el guay. Y cuando llegaba a casa con mi madre era el chico bueno que nunca hacía nada mal. Siempre sentía que tenía que ser una persona según las circunstancias para ser aceptado. Y después de un tiempo empecé a olvidar quién era realmente. No me conocía a mí mismo, y más aún no sabía qué quería Dios de mí o quién me había creado para ser. Y aun cuando había momentos pequeños de gracia, no creo que sabía cómo recibirlos. A pesar de todo eso, mi madre seguía rezando por mí. Me animaba a rezar, y ir a misa y confesarme. ¿Y seguías recibiendo los sacramentos viviendo esa vida? ¿No te confesabas? Creo que para mí nunca había llegado a entender bien la confesión. Fui cuando era muy joven y me enseñaron a confesarme cuando tenía 7 u 8 años y cuando iba decía los mismos 3 pecados cada vez. He dicho mentiras, he sido descarado con mi madre y he golpeado a mi hermana. Esas eran las cosas que tenía en mente y de las que me sentía culpable, pero confesaba las mismas cosas cada vez. Y hasta la edad adolescente, aunque me llevaron a confesarme, nunca fui honesto de verdad. Sin embargo, tenía la sensación de la presencia de Dios, aun cuando no estaba siendo honesto. Pero después, cuando tenía unos 16 o 15 años, pensé, si no vas a ser honesto, ¿por qué ir? Entonces decidí no ir más, porque no quería ser hipócrita. Después de estos años, vas a la universidad. ¿Qué pasa allí? Pues es interesante. Cuando terminé el instituto, no lo había hecho tan bien como debería, porque vivía para mis amigos, y mi educación fue secundaria, y de alguna manera ellos habían llegado a ser mi familia, porque mi propia familia estaba tan destrozada que vivía para estas personas. Y miro para atrás ahora, y no guardo contacto con muchos de ellos, pero en aquel momento eran toda mi vida. Pero todos ellos o fueron a la universidad o empezaron sus aprendizajes o trabajos, y yo todavía no sabía quién era. Empecé a pensar, ¿qué es lo que hago bien? Y las únicas cosas que me gustaba hacer eran actuar, cantar, interpretar, cantar karaoke en el pub. Y pensé, ¿qué puedo hacer con estos talentos? Y pensé, soy bueno en fingir, lo hago todos los días. Finjo en el colegio, finjo en casa, finjo delante del párroco que soy un buen chico que va a misa a veces. Y pensé, podría ser actor. Si soy actor, puedo ganar dinero, seré famoso. Todo el mundo me querrá, tendré fama y fortuna. Y pensé, esa es la meta. Entonces fui a la universidad para estudiar actuación e interpretación, conseguí un diploma y cogí un título de enseñanza. Y cuando terminé, conseguí un trabajo como actor. Porque era como el fin del año y había una competición y podíamos mostrar lo que habíamos hecho y tenía 3 agentes que me querían ofrecer un trabajo. Entonces cogí al agente más conocido y empecé a recibir muchos trabajos en Glasgow, Edimburgo, y muchos de mis colegas no consiguieron trabajo después de eso. Se esfumaban o solo ocasionalmente trabajábamos juntos, mientras que yo empecé a avanzar. Era la primera vez que ganaba dinero, había gente que me reconocía en la calle. Empecé a trabajar con personas famosas. Pero a la vez que conocí a esa gente, empecé a darme cuenta de que el mensaje que se transmitía por los medios, quienes eran de verdad en sus vidas, eran 2 cosas completamente diferentes. Por ejemplo, un hombre con quien trabajaba estaba leyendo sobre él en el periódico y hablaba de que su vida era genial, de cuán feliz era con su nueva casa, con su nueva novia, habiendo dejado atrás su familia que no necesitaba. Pero después, cuando trabajaba con él, lloraba detrás del escenario, porque lo único que quería era volver con su mujer y sus niños. Justo había salido de un centro de rehabilitación de una adicción a la droga. Empecé a ver la contradicción. Empecé a ver lo que se transmitía a los demás y la verdad. Fue un desafío para mí, porque estaba viviendo una vida doble. Estaba lo que el mundo veía y estaba lo que realmente era yo. Me asustó y la verdad es que no sabía qué hacer. Desgraciadamente, el único modo con que sí supe afrontar eso fue con beber, fiestas y jugueteando con la droga. Y aunque no llegué a tener una adicción, sí tenía una dependencia a ella. No sabía qué hacer con mis problemas ni dónde ir para resolverlos. Entonces, ¿cuándo empezó a cambiar tu vida? Creo que llegó un momento en mi vida en que empecé a darme cuenta de que todas las cosas que tenía no me llenaban.
Y más o menos cuando cumplí 21 años, tuve varias experiencias diferentes. Supongo la mayor fue que mi madre me invitó a una conferencia católica que tuvo lugar en Glasgow, no muy lejos de donde vivía yo, y me dijo que ella iba a África para trabajar en las misiones, y me dijo, me voy a ir por 2 años, pero si vienes a este retiro, puedes verme antes de que me vaya. Entonces, como digo yo, las mamás son muy buenas con el chantaje emocional. Son capaces de hacerte hacer cosas que no quieres hacer. Sentía que no tenía otra opción. Estaba sentado pensando, ¿debo ir? Realmente no quiero ir. Cuando ella dijo, viene un sacerdote que creo que conoces. Era un sacerdote a quien nosotros escuchábamos cuando era niño. Mi madre ponía su CD en el coche. No nos hablaba directamente sobre Dios, pero siempre tenía algo para intentar evangelizarnos. Entonces, cuando íbamos de viaje, ella ponía estos CDs y me acuerdo de algunas historias que este sacerdote contaba. Yo pensaba que tenía un buen sentido del humor y explicaba las cosas muy bien. Y era el sacerdote quien me había explicado la confesión. De algún modo, había entrado directamente en mi corazón. Contó la historia de un joven monaguillo. Cada semana iba empezando a coger dinero de la cesta de ofrendas cuando nadie estaba mirando. Pero eso fue durante los años 50 y 60, cuando el sacerdote sabía cuánto dinero entraba. El sacerdote averiguó de qué misa había desaparecido el dinero y qué monaguillos habían estado sirviendo esas misas y fue capaz de averiguar qué monaguillo fue. Sabía que estaba robando ese dinero. Reunió a todos los monaguillos y les llevó afuera y dijo, sé quién ha estado cogiendo el dinero y sé cuánto ha robado y voy a tener que decirlo a todos mañana. Y este pobrecito pensó, ¡ay! ¿Qué hago? Y le vino una idea genial. Decía, van a tener confesiones esta noche. ¿Puedo ir y decir al sacerdote lo que he hecho? Y así no puede decirlo a nadie. Y esto me ayudó a entender que el sacerdote no puede decir a los demás lo que has dicho en la confesión. Lo que pasó es que aquella noche no estaba este sacerdote para las confesiones. Era otro sacerdote de fuera, y este pobre chico sí estaba arrepentido. Al día siguiente, delante de todos, el sacerdote dijo, sé quién ha sido y no pasará otra vez. Y no le dio más importancia. El chico estaba tan impresionado con la misericordia del sacerdote que él decidió también ser sacerdote. Ese era el sacerdote que contó la historia. Y cuando contó esta historia pensé, vale, Dios es misericordioso, las personas pueden serlo también. Me dio una pequeña esperanza para la humanidad. Y me acordaba de esta historia cuando mi madre me invitó a este retiro. Me decía, viene este sacerdote y sabes que te gusta escuchar sus historias. ¿No vendrías por eso? Entonces le dije, vale, voy a ir. Vale, fuiste al retiro y ¿cómo fue aquello? ¿Cómo te sentías? Cuando estaba en este retiro, me sentía muy incómodo, porque era muy consciente de lo lejos que estaba del modo en que sabía que debería estar viviendo. No me sentía querido por nadie, me sentía separado, y que no tenía que ver con lo que hacían. Pero a la vez, mientras observaba todo, empezaba a ver la alegría de las personas que conocía. Llegué a tener envidia de eso. En mi corazón me preguntaba, ¿por qué ellos están felices y yo no? Tengo dinero, tengo una novia, tengo fiestas, tengo un apartamento grande y tengo mucha ropa elegante, tengo popularidad, fama y mucho trabajo. Entonces, ¿por qué estoy tan triste? Y estas personas no tienen nada de eso y sin embargo son felices. Y de nuevo había esa contradicción entre lo que pensaba que quería y lo que quería de verdad. Empezaba a ser consciente. Era como si estuviese partido por la mitad. Parte de mí deseaba esta felicidad, pero no quería soltar lo que yo tenía. Y me di cuenta de que tenía miedo. Mientras el retiro progresaba, escuchaba las charlas y el sacerdote habló, otros sacerdotes hablaron también, y empezaron a hablar de la Eucaristía de un modo que nunca había escuchado antes. Hablaban de la presencia real de Jesús y cómo se ofrece a sí mismo con gratuidad. Empezaron a hablar de confesarse y decían que iban a ofrecer la posibilidad de confesarse. Y pensé, oh no, no quiero saber esto. Y empezaron a hablar de que Dios no está lejos, como en las nubes, sino muy cercano, y que ama a cada uno. Y empezaba a sentir ese amor. No puedo describirlo, pero en mi corazón entendí que yo era amado personalmente. No solo a todos en general, sino yo, personalmente. Y la verdad es que no sabía qué hacer con este sentimiento. Me hacía sentir incómodo. Pero me
llevaba a rezar. Empecé a hablar con Dios en mi corazón y dije, sé que estás aquí, pero no entiendo lo que quieres de mí. Y es como si de repente me diese cuenta de mi conciencia. Creo que hace muchos años la había callado, pero ese día empecé a escuchar de nuevo la voz de Dios hablándome en mi corazón, que creo que es lo que es la conciencia. Y me di cuenta de que Dios me estaba diciendo, quiero la verdad de quién eres, no esa representación de quien muestras ser. Porque me preguntaba, ¿por qué no me siento amado? ¿Por qué no lo entiendo? Y era como en mi mente tenía una imagen de mí detrás de un muro. Y yo había construido ese muro para que la gente no me pudiese herir. Y había una imagen falsa de mí que había proyectado al mundo. Y pedía que todo el mundo amara esa imagen falsa de mí, mientras Dios miraba por encima del muro diciendo, quiero al verdadero tú. Pero tenía miedo y pensaba, nadie me quiere, nadie me ama, ni me amo a mí mismo. Y eso se convirtió en un momento para darme cuenta de que no estaba dejando que Dios me amase. Entonces dije en mi corazón, Dios, si estás ahí de verdad y me amas de verdad, necesito que me lo muestres de un modo que pueda comprenderlo. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Estaba tan sobrecogido por el amor que sentía que empecé a llorar sin parar. No porque estuviese triste, sino porque por primera vez en mi vida entendí lo que yo valgo, mi dignidad, y todo venía del hecho de que Dios me ama. Mientras estaba llorando por los suelos, miré hacia mi madre y dije, ¿qué está pasando? Ella dijo, creo que Dios quiere decirte algo. Y respondí, eso es obvio, pero ¿qué me quiere decir? Y me dijo, pues necesitas solo hablar con Él. Entonces pasé los siguientes momentos, u horas, no lo sé, hablando con Dios en mi corazón, dándome cuenta de que en toda mi vida, a través de todos los dolores y heridas que había sufrido, Él había estado ahí conmigo. Pero era como si yo había construido ese muro y Él estaba al otro lado. Y cada vez que yo intentaba mirar es como si solo veía el muro. Y creo que me habló ese día diciendo que quería quitar los ladrillos. Los quería quitar. Entonces decidí que me iba a confesar. Me di cuenta de que cada ladrillo eran los pecados que había hecho yo, los errores, las mentiras que había creído, las veces que fingía ser algo que en verdad no era. Sabía que tardaría tiempo para que Él desmontara todo eso, pero sabía que la confesión era el primer paso. Ese día en particular no estaba muy preparado para confesarme. Entonces durante las siguientes semanas me preparé examinando mi conciencia, hablando con Dios, y empecé a rezar de nuevo. Fui a confesarme en la Catedral de Glasgow. Elegí este sitio porque sabía que en el confesionario había una reja donde el sacerdote no me podía ver y porque estaba muy avergonzado de alguna de las cosas que había hecho. Pero llegué aquel día y me arrodillé, pero aquel día no había reja, estaba cara a cara con el sacerdote. Pero ya había decidido que iba a hacerlo. Me acuerdo mirando al sacerdote y diciéndole, Padre, ni me acuerdo de lo que debo decir, no sé las palabras, no sé cómo confesarme, no lo he hecho correctamente en años y creo que no he sido honesto desde mi primera confesión. Y él solo me sonrió y dijo, bienvenido. Y sentí de nuevo esa onda de amor del sacerdote. Y sabía que no solo hablaba con él, sino que hablaba con Jesús en él. Y pensé, no vale la pena esconder nada. Jesús ya sabe todo lo que he hecho. Entonces empecé a decirle todo lo que podía recordar. Todas las veces que había hecho daño a mí mismo, las veces que ofendí a Dios y a las otras personas que había ofendido, y de ciertas cosas de las que tenía mucha vergüenza, pero pensé, tengo que decirlo. Y rezaba para tener la gracia y valentía y lo dije todo. Y esperaba que el sacerdote iba a estar en shock, como, oh no, nunca he oído esto antes. Pero no. Me sonrió mirándome y me dijo, has hecho bien, te has confesado muy bien. Y me sentía liberado de un peso gigante. No sé cómo explicarlo. No era solo espiritualmente, físicamente me sentía diferente. Sentí una alegría nacer dentro de mí. Mientras me daba la absolución, literalmente sentía que flotaba saliendo del confesionario. Mis amigos empezaron a darse cuenta. Decían, hay algo diferente en ti, Pat. ¿Qué es? ¿Tienes una nueva novia? ¿Has encontrado una nueva bebida? ¿Una nueva droga? Yo decía, no, he encontrado algo aún mejor. Y empecé a compartir mi experiencia con otros. Todo esto parece muy bonito. Tú te has convertido, todo parece ideal, pero
Pero pronto encontré que mientras yo profundizaba en mi fe, la gente con quienes compartía mi vida no querían formar parte en eso. Porque la manera en que vivía empezaba a ser un reto para ellos. No tenía que hablarles ni intentar convencerles. Dios mismo estaba haciéndolo a través de los cambios en mi vida. Yo sabía también que había muchas cosas que tenía que cambiar. Tenía una relación, ya por años, que no era apropiada. Y empezaba a poner límites, pero en cuanto lo hice, ella no quería nada que ver con eso. Y me di cuenta de que tenía que dejar esa relación si quería a Dios. Todavía estaba trabajando como actor y por primera vez empezaban a ofrecerme trabajos donde ganaba mucho dinero. Pero cada papel que me ofrecían tenía que ceder de algún modo en mi fe. Tenía que representar cosas inapropiadas o tenía que apoyar una agenda que no quería respaldar. Empezaba a rechazar más y más trabajos y mi agente se enfadó conmigo. Ella me decía: si no empiezas a coger alguno de estos trabajos, no vas a trabajar más aquí. Llega un punto en mi vida en que me di cuenta, si yo quiero vivir mi fe, voy a tener que renunciar a todo. Para mí no eran solo algunos retoques, tendría que renunciar a mi carrera, tendría que renunciar a todo por lo que había estado preparándome, tendría que renunciar a las relaciones que tenía, a mi vida social, a todo lo que conocía. Pero lo que había encontrado me ofrecía mucho más que todo lo demás. Para mí estaba clarísimo, decía: sí, claro que sí, Señor, pero tendrás que proveerme. Entonces empezaba a mirar al Señor para que me enseñara qué hacer. Le di una hoja en blanco y le dije: dime lo que quieres. Y eso fue cuando realmente las cosas empezaron a cambiar. Estás hablando de renunciar a muchísimas cosas. ¿Te fue difícil decir no a todas esas cosas? No fue fácil. Estaba ciertamente apegado a estas cosas y tenía que trabajarme. No fue una cosa que pasó de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, pero sabía que si realmente quería vivir mi fe, significaba que tenía que cortar con estas cosas. Mientras empezaba a leer la Biblia, veía a Jesús que dice: si algo te hace pecar, córtalo, y pensé: más claro que el agua. Entonces dije a Dios: si renuncio a todo eso, pierdo a mis amigos, pierdo a mi novia, pierdo mi trabajo, pierdo mi sueldo y también perderé a algunos de los miembros de mi familia que no quieren nada que ver con eso. Entonces tendrás que proveer estas cosas para mí. Entonces dejé mi trabajo y me acuerdo rezando aquella noche. Pasé toda la noche sin dormir, preocupado, porque tenía familia a la que tenía que cuidar. Mi madre todavía estaba en África, en las misiones, y una hermana dependía de mí. Necesito trabajo. A la mañana siguiente el teléfono me despertó. Fue un amigo de la familia que me decía: nosotros tenemos un almacén y pocos trabajadores. Estamos a tope, porque es casi Navidad. ¿Podrías venir solo para ayudarnos por un tiempo? Podemos pagarte. Y dije: sí, no hay problema. Y al final estuve ahí trabajando por un año. Trabajé junto con 3 hombres muy buenos católicos, que vivían su fe y tenían respuestas a las preguntas que tenían. Pero también trabajando con estos hombres geniales que conocían su fe, tenían familias muy buenas y habían criado a sus hijos en la fe. Podía hacerles preguntas todos los días. E incluso uno de ellos hasta se hartó de mis preguntas constantes y me compró un catecismo. Me dijo: todas las respuestas a las preguntas que tienes están ahí. Y me lo dio. Entonces, durante los momentos de descanso y la comida, iba poco a poco leyendo el catecismo. Pero una de las cosas que en este tiempo encontré muy difícil fue que no tenía comunidad. No tenía personas de mi edad que creían. No tenía este apoyo. A ver, me estoy quedando sin tiempo, Pat. Antes, cuando conversábamos, me habías dicho que habías conocido a una comunidad de jóvenes. ¿Cómo se llama? Craig Lodge es una comunidad en Escocia donde los jóvenes viven juntos y llevan un centro de retiros. La gente viaja de todas partes para asistir a estos retiros y los jóvenes les sirven. Tienen comunidad entre ellos porque rezan juntos, trabajan juntos y juntos intentan llegar a la santidad. Entonces, cada momento libre que tenía, fines de semana, días de vacaciones, iba a pasar tiempo con estas personas, aunque tardaba horas en tren para llegar. Valía la pena el viaje, porque me alimentaba, me nutría. Entonces, al final pasé un tiempo viviendo en comunidad ahí.
y rezaba intensamente que Dios me mostrara lo que quería de mí. Decía, Dios, me has enseñado a hablar en público, a amar la música, me has enseñado a compartir mi fe con otros. ¿Cómo puedo usar todo eso para ti, para tu reino? Y sentía el deseo de ir de misiones, pero no sabía ningún idioma, y sabía que no lo podía hacer en Escocia, porque también en la Biblia dice, un profeta no es aceptado en su propia tierra. Yo encontré eso. Mientras intentaba evangelizar a mi familia y a mis amigos, lo rechazaron como diciendo, no lo queremos oír, sabemos quién eres. Entonces dije, Dios, sé que quiero ir lejos, quiero ir a otro país. Pero pensé, no sé francés, no sé español, no sé alemán, ¿cómo puedo viajar? Pero Él llenó el deseo que había puesto en mi corazón y me trajo a Irlanda. ¿Cómo nace Holy Mission Family? Hace 5 años se me acercaron el padre Patrick y Maura y me dijeron que tenían una idea para una casa de misiones. Y mientras hablábamos vimos que nuestras visiones coincidían sobre lo que queríamos para los jóvenes. Vimos que cada uno tenía distintos talentos que podríamos compartir juntos. Y salimos con la idea de Holy Family Mission. De ahí empezó a crecer. Y cuando se lo propusimos al obispo Fonzie ahí en Waterford, escuchó con apertura y dijo, parece que el Espíritu Santo se está moviendo aquí. ¿Qué necesitáis para que funcione? Entonces describimos lo que necesitábamos. Dijimos, necesitamos un centro de retiros, una casa suficientemente grande para 20 jóvenes, necesitamos un aula grande, un terreno bello, acceso a las ciudades para poder evangelizar. Y él dijo, tengo un sitio en mente, vamos a rezar. Y preguntó, ¿cuánto dinero tenéis? Y yo me reí y dije, vivo de la providencia, no tengo dinero menos lo que Dios me da. Miró al padre Patrick y él dijo, yo he hecho un voto de pobreza. Y Maura dijo, yo trabajo para la diócesis. Entonces dijo, ninguno de vosotros tenéis dinero. Yo respondí, no te preocupes, Dios tiene todo el dinero del mundo, solo lo guarda en bolsillos ajenos. ¿Ves? Eso es un principio que siempre hemos vivido. Si Él quiere que lo tengamos, Él lo solucionará. El obispo Fonzie nos llamó al día siguiente y dijo, ¿aquel centro de retiros que tenía en mente? Dijimos, sí. Dijo, los dueños justo me han contactado y dijeron que les gustaría regalarlo a la diócesis. Estábamos en shock. Dijo, les he dicho que si me hubieran llamado hace una semana, les hubiera dicho que no tenía necesidad de ello. Pero el hecho de que pasó hoy, eso es definitivamente el Espíritu Santo. Entonces, cerca de un mes más tarde, nos trasladamos y empezamos a hacer planes para Holy Family Mission. Eso fue en abril. Ya en el verano teníamos unos planes. En septiembre empezamos con 10 jóvenes. Y Holy Family Mission ha estado en marcha por los últimos 5 años. Cada año los números crecen constantemente. Pat, quizás antes de que se nos acabe el tiempo de verdad, ¿quieres decir alguna cosilla más? Nuestro lema es conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Una de las primeras líneas del catecismo dice, eso es lo que significa ser católico, ser cristiano. Si conoces a Dios, puedes amarlo, y si le amas, quieres servirlo. Y me di cuenta de que una de las cosas más grandes es que no le conocía. Había querido amarlo, servirlo, pero no conocía quién era. Y queremos ofrecer esta oportunidad a los jóvenes. Por esto, estamos involucrados en esta misión y ojalá Dios permita que lo haremos por mucho tiempo todavía. Nos encantaría ver esto repetido y extendido por el mundo. Y yo estoy muy feliz ahora casado. Vivimos aquí, no muy lejos de Holy Family Mission. No sabemos lo que Dios tiene planeado para el futuro, pero lo espero con ganas. Pat, muchísimas gracias por compartir tu testimonio hoy aquí con nosotros. Gracias, va a ser de gran ayuda. Gracias, Cristina. Gracias por tu tiempo. Gracias. Pues conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. ¿Cómo me ha gustado estas frases de Pat? Conocerlo, conocerlo a veces es complicado, amarlo súper fácil y servirlo, sacrificios, como nos contaba Pat que había dejado cosillas por detrás, pero madre mía, al final la meta merece tanto la pena que dejémoslo todo, sirvamos a Dios. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.